Teoría del delito. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Es el acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Elementos del delito. Conducta. Es el comportamiento humano voluntario, puede ser activo de hacer o acción y negativo de dejar de hacer, o sea, de omisión. Aspecto negativo. Se puede presentar ausencia de conducta y puede ser en tal situación vis maior, vis absoluta, actos reflejos, sueños, sonambulismo, hipnosis, etc. Artículo 15, fracción primera del Código Penal Federal y artículo 29, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal. Tipicidad. Es cuando la conducta encuadra con todos sus elementos en la descripción legal que hace la ley en sus artículos. El aspecto negativo. Habrá atipicidad cuando falte algún elemento típico. Antijuricidad. Es antijurídico porque atenta contra el bien jurídico tutelado por la ley, que es el patrimonio de las personas. Aspecto negativo. Son las causas de justificación o de licitud y pueden ser legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber y consentimiento. Imputabilidad. Es la capacidad de entender y querer. Aspecto negativo. Causas de inimputabilidad, la minoría de edad, el miedo grave, etc. Culpabilidad. Es el elemento que establece la existencia de la relación entre la conducta, voluntad, y el conocimiento del hecho con la conducta realizada. Se puede presentar el dolo y la culpa. Se presentará el dolo, la intención de querer el resultado, y el culposo o imprudencial, que por falta de cuidado o negligencia se provoca el resultado no querido. Aspecto negativo. Puede presentarse el error de hecho esencial invencible y alguna de las eximentes putativas, no exigibilidad de otra conducta, temor fundado y en caso fortuito, artículo 15, fracciones octava, novena y décima del Código Penal Federal y artículo 29, fracciones octava y novena del Código Federal Penal para el Distrito Federal. Punibilidad. Es la amenaza de una pena que establece la ley, para, en su caso, ser impuesta por el órgano jurisdiccional de acreditarse la comisión de un delito. Punición, entonces, consiste en determinar la pena exacta al sujeto que ha resultado responsable por un delito concreto. Y luego, entonces, la pena es la restricción o privación de derechos que se ejecutan de manera efectiva en la persona del sentenciado. Es la ejecución de la punición. Aspecto negativo, las excusas absolutorias. Elementos del tipo. Tipo es la descripción legal del delito contemplado en la norma jurídica. Tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo. Los principios generales de la tipicidad son: nullum crimen sine lege, no hay delito sin ley; nullum crimen sine tipo, no hay delito sin tipo; nulla pena sine tipo, no hay pena sin tipo; y nulla pena sine lege, no hay pena sin ley. Sujetos. Activo es la persona física que comete el delito y pasivo es la persona física o moral sobre quien recae la acción de la conducta de daño o peligro causado por el sujeto activo. Sujeto pasivo de la conducta es la persona física o moral quien directamente resiente la acción por parte del sujeto activo. Sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico tutelado que resulta afectado. Objeto material es la persona, cosa sobre la que recae directamente el daño o peligro de la conducta comisiva de un delito. Jurídico es el interés o bien jurídico tutelado por la ley. El objeto jurídico es esto. Presupuesto básico son circunstancias jurídicas cuya existencia debe ser previa a la realización del delito. Pueden ser generales: la norma penal, el sujeto activo bien jurídico, y especiales: embarazo o aborto.
Medios de ejecución. Los elementos normativos y o subjetivos. Resultado. Formales y materiales. Clasificación del tipo. Por la conducta, que es el comportamiento del sujeto activo, puede ser de acción, un hacer, de omisión, no hacer, que pueden ser de omisión simple sin resultado material y de comisión por omisión de resultado con resultado material. Por el daño, es el daño o lesión porque se afecta el bien jurídico. De peligro porque solamente se pone en peligro el bien jurídico y esto puede ser efectivo o presunto. El primero es cuando hay más probabilidades del daño y el segundo cuando es menor. Por el resultado, es formal, de acción o de mera conducta. Cuando no se requiere que se produzca un resultado, basta realizar la omisión para que el delito nazca y tenga vida jurídica. Portación de arma de uso reservado para el ejército y fuerzas armadas, o bien material o de resultado, cuando se requiere un resultado, una alteración, ejemplo, el homicidio o la lesión. Por la reprochabilidad o intencionalidad, doloso intencional es cuando tiene la intención de realizar el daño. Culposo imprudencial o no intencional es cuando no se tiene la intención pero se comete el delito debido a negligencia. Preterintencional o ultraintencional el agente. Por su duración, es instantáneo, se consume en el momento en el que se dispone indebidamente de la cosa mueble ajena para darle otro destino. Por la materia, puede ser común, federal, militar, político y contra el derecho internacional. Por el número de sujetos, es unisubjetivo o plurisubjetivo. Por el número de actos, puede ser unisubsistente o plurisubsistente. Por su estructura, es simple y complejo. Por su presidibilidad o perseguibilidad, puede ser de oficio, de querella necesaria. Por el bien jurídico tutelado, legal. Los delitos se agrupan por el bien jurídico que tutelan. Pueden ser contra la vida, la integridad corporal, patrimoniales, libertad sexual, salud, etc. Por su ordenación metódica, es básico o fundamental, especial y complementado. Por su autonomía, es autónomo, dependiente o subordinado. Por su composición, es normal o anormal. Por su formulación, es casuístico, que puede ser alternativo o acumulativo y amplio. Por la descripción de sus elementos, es descriptivo, normativo y subjetivo. Punibilidad es la amenaza de una pena que establece la ley para, en su caso, ser impuesta por el órgano jurisdiccional de acreditarse la comisión de un delito. Punición consiste en determinar la pena exacta al sujeto que ha resultado responsable de la comisión de un delito. Pena es la restricción o privación de derecho que se ejecutan de manera efectiva en la persona del sentenciado, es la ejecución de la punición. Circunstancias atenuantes o privilegiadas son las circunstancias que modifican la punibilidad consistente en disminuirla. Por ejemplo, homicidio en riña, etc. Artículos 136 y 137 del Código Penal del Distrito Federal y 308, 310 y 314 del Código Penal Federal. Circunstancias agravantes son las circunstancias que modifican al delito agravado la punibilidad, agravando la punibilidad. Ejemplos: homicidio con alevosía, traición, etc. Artículo 138 del Código Penal del Distrito Federal y 315, 315 bis, 316, 317, 318, 319 y 320 del Código Penal Federal. Penología es el conjunto de disciplinas que tienen por objeto el estudio de las penas, su finalidad y su ejecución. Teorías absolutas. La pena carece de una finalidad práctica. Es la justa consecuencia del delito cometido y que el delincuente debe de sufrir. Teorías mixtas intentan una conciliación entre las absolutas y las relativas.
Fundamentos de la pena, teorías relativas. La pena es un medio necesario para asegurar la vida en sociedad, es decir, la pena tiene una finalidad. Fines y caracteres de la pena. Obrar en el delincuente, es decir, por el sufrimiento que implica la pena, apartarlo del delito en lo futuro y reformarlo para la vida social. Tratándose de inadaptables, la pena tiene la finalidad de la eliminación del sujeto. Además, debe perseguir la ejemplaridad, patentizando en los ciudadanos la necesidad de respetar la ley. Aquí nos lleva a la clasificación de las penas, que pueden ser correctivas, intimidatorias y eliminatorias. En la actualidad ya no hay las penas eliminatorias, que eran la pena de muerte. Por el bien jurídico que afectan las penas se clasifican en contra la vida, pena de muerte o capital, corporales, azotes, marcas, mutilaciones, y contra la libertad, prisión, confinamiento, prohibición de ir a un lugar determinado. Las pecuniarias son las multas, reparación del daño, etc. Contra ciertos derechos, destitución de funciones o pérdida de suspensión de la patria potestad y la tutela, etc. Clasificación de las penas y medidas de seguridad según nuestra legislación federal y común. Artículos 24 del Código Penal Federal: prisión, tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad, etc. Artículos 30 y 31 del Código Penal del Distrito Federal: prisión, tratamiento de libertad de imputables, semilibertad, etc. Medidas de seguridad. No tienen carácter aflictivo alguno. Intentan de modo fundamental la evitación de nuevos delitos. La extinción penal. De la acción penal es la muerte del delincuente, la amnistía extingue la acción penal, el perdón del ofendido extingue la acción penal y en algunos casos la de la pena. De la pena o sanción. Cumplimiento de la pena, muerte del delincuente, amnistía extingue la pena, no así la reparación del daño, y el indulto, que produce la extinción de la pena. De la acción penal, la prescripción extingue con la acción penal como la pena. De la pena, rehabilitación, extingue el derecho de ejecución de la pena, no extingue la acción penal. Los delitos se clasifican por la conducta del activo, por el resultado, por el daño, por su duración, por el elemento subjetivo culpabilidad, por su estructura, por el número de actos, por el número de sujetos activos, por la formación, la forma de su persecución y por la materia. Tipo penal: al no adecuarse el hecho o la conducta, ausencia de la calidad o el número exigido por la ley en cuanto a los sujetos activos y pasivos. Si falta el objeto material o el objeto jurídico, cuando no se dan las referencias temporales o espaciales requeridas en el tipo. Al no realizarse el hecho por los medios comisivos específicamente señalados en la ley. Si faltan los elementos subjetivos del injusto legalmente exigidos y, por no darse en su caso, la antijuricidad especial. Se dice en el artículo 302 del Código Penal Federal: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Hay tipicidad, el segundo elemento positivo del delito. Si hay adecuación de un hecho o acto humano a un tipo penal, entonces se procede. Presupuestos del delito. Los autores que se refieren a los presupuestos los consideran como las consecuencias, como las circunstancias jurídicas o de hecho, cuya exigencia debe ser previa a la realización del delito. Clasifican a los presupuestos en generales y especiales. Son generales cuando necesariamente deben concurrir para la configuración de cualquier delito, pues su ausencia implica la imposibilidad de integrarlo. Menciona como tales a la norma penal jurídica, al sujeto activo, al sujeto pasivo, el bien jurídicamente tutelado y el objeto material.
Estima como presupuestos especiales a los condicionantes de la existencia de un delito concreto y cuya ausencia puede originar la no aparición del delito, como la falta de preñez para la comisión del aborto o bien del cambio del tipo delictivo, por ejemplo. La ausencia de la relación de parentesco en el delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal Federal, denominado homicidio en razón del parentesco o relación, que ubica el hecho en el tipo de homicidio. Elementos del delito: conducta, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, condiciones objetivas y punibilidad. Aspectos negativos: ausencia de la conducta, atipicidad, causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad, ausencia de causas objetivas de punibilidad y las excusas absolutorias. ¿Qué es el delito natural según Ferri? Es una ofensa a los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y probidad en la medida en que son poseídos por un grupo social determinado, según Garófalo y de acuerdo a la criminología. ¿Qué es un delito legal? Es el tipo el que señala las calidades o caracteres especiales que se requieren para ser sujeto activo. Elabora tu propio concepto de delito. Es un acto u omisión constitutivo de una infracción a la ley penal, es una infracción a la norma penal. Completa los siguientes esquemas. Los presupuestos del delito son generales, necesariamente tienen que concurrir para la configuración de cualquier delito, pues su ausencia implica la imposibilidad de integrarlo, y son la norma jurídica, el sujeto activo, sujeto pasivo, el objeto material, el objeto jurídico, el medio de ejecución y el nexo causal. En cuanto a los presupuestos especiales del delito, son los que necesariamente se tienen que presentar, cambian la figura del tipo penal. Sujetos del delito: el sujeto activo, persona física que comete el delito, también se le llama delincuente, agente o criminal. Este último vocablo lo maneja la criminología. Sujeto pasivo es persona física o moral sobre el que recae el daño o peligro causado por la conducta realizada por el delincuente. También se le llama víctima u ofendido. Sujeto pasivo del delito: en los delitos patrimoniales y contra la nación, estrictamente el ofendido es quien directamente resiente el delito, por ejemplo, los familiares del occiso. Sujeto pasivo del daño o de la conducta es la persona que de manera directa resiente la acción por parte del sujeto activo, pero la afectación en sentido estricto la recibe el titular del bien jurídicamente tutelado. Elementos del delito: aspectos positivos, negativos y causas de exclusión del delito. Conducta: es un comportamiento humano, voluntario, activo o negativo que produce un resultado. Su aspecto negativo es la ausencia de conducta, no existe y por lo tanto da lugar a la inexistencia de un delito. La causa de exclusión del delito es la vis absoluta, la vis mayor, actos reflejos, sueños y sonambulismo y la hipnosis. La tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo. Hay tipicidad cuando la conducta de alguien encaja exactamente en la abstracción normada en la ley. Hay atipicidad cuando hay ausencia de tipo en el ordenamiento legal, no existe la descripción típica de una conducta determinada. Causas de exclusión del delito: cuando no hay un encuadramiento de la conducta al tipo. Ejemplos: la violación con consentimiento, el fraude, no hay lucro indebido. Antijuridicidad es lo contrario al derecho. Juridicidad está conforme a derecho. Hay dos clases: la material, contra derecho por cuanto hace a la afectación genérica y hacia la colectividad, y la formal cuando hay una violación a una norma emanada del Estado.
Su aspecto negativo son las causas de justificación o licitud, son las razones o circunstancias que el legislador consideró para anular la antijuridicidad. Las causas de exclusión del delito es la legítima defensa, que es diferente a la defensa propia, el estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, consentimiento del titular del bien jurídico tutelado. La imputabilidad es la capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal. Su aspecto negativo es la ausencia de capacidad para entender y querer en la inimputabilidad, ámbito del derecho penal. Sus causas de exclusión del delito son el trastorno mental, el desarrollo intelectual retardado, el miedo grave y la minoría de edad. Aspecto positivo de la culpabilidad es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta realizada. Su aspecto negativo es la inculpabilidad, es la ausencia de la culpabilidad, significa falta de reprochabilidad ante el derecho penal por faltar a la voluntad y al conocimiento del hecho. Causas de exclusión del delito: el error invencible, eximentes putativas, no exigibilidad de otra conducta, temor fundado y el caso fortuito. En lo que se refiere a la punibilidad, es la amenaza de una pena que contempla la ley a aplicarse cuando se viola la norma. Su aspecto negativo son las excusas absolutorias, la razón o fundamento que el legislador consideró para que un delito, a pesar de haberse integrado en su totalidad, carezca de punibilidad. Impunibilidad, ausencia de punibilidad. Causas de exclusión del delito es el estado de necesidad, la temibilidad mínima, el ejercicio de un derecho, la culpabilidad o imprudencia, y por su exigibilidad de otra conducta, por innecesariedad de la pena. Condicionalidad objetiva son los requisitos que la ley señala eventualmente para que pueda perseguirse el delito. Su aspecto negativo es la ausencia de condicionalidad objetiva, hacen que un delito no se castigue. Las causas de exclusión del delito son la acreditación del cuerpo. Si no se acreditó, causa la exclusión del delito. ¿En qué consiste la prelación lógica y la prioridad temporal? La prelación lógica responde a la preferencia que tiene un elemento sobre otro en la determinación de la existencia de un delito, de tal forma que en el momento de pronunciarlo se les otorga su importancia con él y con los que suceden. La prioridad temporal es la norma aplicada que establece el criterio en la solicitud y la exigencia. El concurso de un delito. Una acción y una lesión es igual a un delito simple. Una acción y varias lesiones es ideal o formal. Varias acciones y una lesión, varias acciones y varias lesiones, delito real o material. Fase intercrímenes. La fase interna, la ideación, la deliberación y la resolución. La fase externa, la manifestación, preparación, ejecución. En esta parte de preparación o ejecución está la tentativa, que puede ser acabada o inacabada. También está el desistimiento, el delito imposible, el delito putativo y la consumación. En lo que se refiere a los delitos de acción, omisión, dolosos y culposos, daremos su concepto. De acción consiste en actuar o hacer, es un hecho positivo. El agente realiza movimientos corporales y comete la infracción a la ley por él o contra otros. El ejemplo, matar a alguien. Delitos de omisión consiste en no hacer lo que se debe hacer. Por ejemplo, portación de arma prohibida. Delitos dolosos, causar el resultado típico con conocimiento y consecuencia de la antijuricidad del hecho. Y conocimiento.
Ejemplo, intención de matar. Delitos culposos, concepto, causa de un resultado típico sin intención de causarlo, se puede prever. Ejemplo, un atropellado. En el siguiente esquema veremos la conducta. Tiene sus elementos la voluntad, la actividad, el resultado y el nexo causal. Hay diferentes formas, la de acción, hacer actividad, de omisión, acción de no hacer o dejar de hacer, simple, violación de una norma preceptiva y la comisión por omisión. Ausencias de la conducta, falta de voluntad por parte del sujeto activo. Por vis maior, es la fuerza mayor que proviene de la naturaleza. La vis absoluta es la fuerza humana exterior e irresistible, se ejerce contra la voluntad de alguien que en apariencia comete la conducta delictiva. Los actos reflejos son reacciones originadas en el sistema nervioso, y hay otras, como el sueño, el sonambulismo y la hipnosis. Clasificación de los tipos por su composición normal y anormal, por su ordenación metodológica, causas fundamentales, básicos o fundamentales, especial y complementario, por su autonomía, autónomo e independiente, dependientes y subordinados, por su formulación en casuística, que es alternativa y acumulativa y amplia, por el daño que causan, lesión o daño, peligro efectivo o presunto. Como la tipicidad, el tipo es la descripción legal de un delito, es la abstracción plasmada en la ley de una figura delictiva. Los elementos del tipo: delito de despojo, violencia, amenaza, furtividad o engaño. Ausencia de tipo es la carencia de tipo, significa que en el ordenamiento legal no existe descripción típica de una conducta determinada. La atipicidad puede darse en los siguientes casos: la ausencia de la conducta, la atipicidad, ausencia de elementos tipo, la falta del objeto material, la inimputabilidad, la inculpabilidad, las excusas absolutorias y la falta de elementos subjetivos. Evolución del derecho penal. Fase del derecho penal de evolución, la fase o etapa de la venganza, que podía ser privada, familiar, divina o religiosa y pública, la fase humanitaria y la fase científica. La venganza significa que el hombre, ante una agresión recibida, obtiene satisfacción mediante otro acto violento. La privada también se le conoce como venganza de sangre y consiste en que el ofendido se hace justicia por su propia mano. La familiar, familiar del afectado realiza el acto de justicia y causa un daño al ofensor. Divina, la venganza divina es el castigo impuesto a quien causa un daño en virtud de creencias divinas, de modo que a veces se entremezclan rituales mágicos y hechiceros. El castigo lo interponen los representantes de diversas deidades. La venganza pública es la ejercida por un representante del poder político. El interés primordial es castigar con severidad para ejemplo de los demás. En la etapa humanitaria hubo grandes pensadores y filósofos humanistas como César Beccaria y John Howard, que trataron de devolver al hombre el respeto a su dignidad. Estas ideas expresadas en 1764 se encuentran vigentes al igual que los principios emanados de la Revolución Francesa, cuando surge la contemplación y tutela de los derechos del hombre. En la etapa científica se mantienen los principios de la fase humanista. Es indispensable conocer el porqué del crimen, saber cuál es el tratamiento adecuado para readaptar al sujeto y sobre todo prevenir lo posible la comisión de delitos. Las escuelas jurídico-penales son la clásica, que es una corriente que apareció a raíz de las nuevas ideas surgidas como reacción vigorosa a la anterior y ancestral forma de ver el derecho penal. Sus exponentes: Francisco Carrara,
Romagnosi, Hegel, Rossi y Carmignani. Sus postulados filosóficos son los siguientes: el libre albedrío, la igualdad de derechos, la responsabilidad moral, el delito como eje y como entidad jurídica, el método empleado, la pena proporcional al delito y la clasificación de los delitos. Para la escuela positiva, como reacción a la escuela clásica, se fundamenta en las bases científicas que corresponden a las ciencias naturales. Sus seguidores, Enrico Ferri, Rafael Garófalo y César Lambroso, constituyen la negación de lo señalado por la escuela clásica, niegan el libre albedrío, otorgan la responsabilidad social, el delincuente es el punto central, el método empleado, la pena proporcional al estado de peligro o peligroso, la prevención, la medida de seguridad es la más importante que la pena, la clasificación de delincuentes, los sustitutivos penales. A respuesta de estas dos corrientes surgió la escuela ecléctica, que funciona a las dos, acepta y niega postulados, aporta algo propio y significativo. Los principales son los de la tercera escuela, la escuela sociológica y la escuela técnico-jurídica. La tercera escuela o la tercera escuela de Italia y sus principales representantes son Alimena y Carnevale. En Alemania hubo una tercera escuela que coincide con los postulados de la italiana. Estos son los siguientes: la negación del libre albedrío, el delito es un hecho individual y social, se interesa por el delincuente más que por el delito, señala las ventajas del método inductivo, adopta la investigación científica del delincuente, considera la responsabilidad moral, distingue entre imputable e inimputables y plantea la reforma social como deber del Estado. También hubo la escuela sociológica que surge en Alemania con Franz von Liszt. La escuela técnico-jurídica con Mancini, Battaglini y Rocco. Entonces, en resumen, la escuela clásica representada por Carrari, Romagnosi, Rossi, Hegel y Carmignani, postulan el libre albedrío, la igualdad de derechos, la responsabilidad moral, el objeto, el delito jurídico, método deductivo especulativo, la pena proporcional al delito y la clasificación de delitos. La escuela positiva, cuyos representantes fueron Ferri, Garófalo y Lambroso, hablan de la negación del libre albedrío, la responsabilidad social, el objeto es el delincuente, el método inductivo experimental, pena proporcional a la peligrosidad, prevención más que represión, medidas de seguridad, clasificación de delincuentes y sustitutivos penales. La escuela ecléctica es la tercera escuela, que representada por Alimena y Carnevale, hablan de lo siguiente: negación del libre albedrío, el delito es un hecho individual y social, más importante el delincuente, método inductivo, investigación científica del delincuente, responsabilidad moral, imputables e inimputables y la reforma social. Para la escuela sociológica, dentro de la ecléctica también, está Franz von Liszt, que habla de la pena, conservación del orden jurídico, del método jurídico y experimental, del delito, fenómeno jurídico y natural, de los factores criminógenos, de la pena, necesidad, de la imputabilidad y peligrosidad de la pena y la medida de seguridad. La técnica, en la escuela, dentro de la ecléctica está la escuela técnica, que representa Mancini y Battaglini, el derecho positivo, los ordenamientos jurídicos sobre otros criterios, el conocimiento científico de delitos y penas, la pena, prevención y readaptación, rechazo o planteamientos filosóficos. Antecedentes del derecho penal en México: el derecho precortesiano. Entre los aztecas, el que decía y tenía la última palabra era el tlatoani, que junto con otros jueces distinguían los aztecas conocimientos de la distinción entre los delitos dolosos y culposos, las circunstancias atenuantes y agravantes de la pena, las excluyentes de responsabilidad, la acumulación de sanciones, la reincidencia, el indulto y la amnistía.
Los delitos principales fueron la alcahuetería, el peculado, el cohecho de jueces, la traición en guerra, la deserción, la malversación, el adulterio, el homicidio y el espionaje, entre otros. Entre las penas principales estaban la de muerte, la ahorcadura, la hoguera, el degüello, el descuartizamiento, el desollamiento, la esclavitud, los castigos infamantes, los corporales, el destierro y el encarcelamiento. Por lo que respecta a los mayas, había una gran severidad y dureza, pero se aprecia una concepción más humanizada, más sensible, sentido de la vida más refinado, concepción metafísica del mundo más profunda. La legislación fue consuetudinaria, o sea, no escrita. La prisión no se consideraba un castigo, sino solo un medio para retener al delincuente al fin de aplicar después la pena impuesta. Por su parte, a los menores se les imponían penas menos severas. Los delitos principales fueron el adulterio, la violación, el estupro, las deudas, el homicidio, el incendio, la traición a la patria, la sodomía, etc. Entre las más importantes figuraba la pena de muerte por horno ardiente, el estacamiento, la extracción de vísceras por el ombligo, los flechazos, el devoramiento por fieras, la esclavitud, las corporales, las infamantes y la indemnización, entre otras. Otros pueblos tenían características similares a las de los aztecas y de los mayas, pero no se les considera suficiente lo mencionado hasta aquí. Resulta oportuno citar que todavía en épocas recientes en algunos poblados de México se manifiestan ciertas costumbres rudimentarias de castigo pertenecientes a la fase de la venganza privada, como el empalamiento. En lo que se refiere a la época colonial, a la llegada de los españoles, las costumbres y manifestaciones de la cultura indígena fueron abolidas y se impusieron las del pueblo conquistador, creándose las leyes para el nuevo territorio colonizado, como las ordenanzas de minería, las de intendentes y la de gremios. Para la época independiente surgió la necesidad de contar con una legislación nueva, de tal forma que se crea la Constitución de 1824 como sistema federal. Por cuanto a la materia penal, las más sobresalientes fueron la expedición de los códigos penales, que son en orden cronológico los siguientes. El Código Penal para el Estado de Veracruz en 1869, el Código Penal de 1871, conocido como Código Martínez de Castro, vigente de 1929 y con influencia de la escuela clásica. El Código Penal de 1929, conocido como el Código Almaraz, vigente hasta 1831, con influencia de la escuela positiva, y el Código Penal vigente de 1931, aplicable en el Distrito Federal en materia común, así como en toda la República en materia federal, tiene una postura ecléctica. El Código Penal de 1931 recibe la crítica de ser antiguo y caduco. Sin embargo, su adecuación al momento actual se ha logrado mediante innumerables reformas. Por otra parte, también hay quienes señalan la necesidad de contar con un código penal para toda la República en vez de cada entidad federativa que tenga el suyo, como ocurre en la actualidad. El derecho penal vigente. Noción. El derecho penal es un conjunto normativo perteneciente al derecho público interno que tiene por objeto al delito, al delincuente y la pena o medidas de seguridad para mantener el orden social mediante el respeto de los bienes jurídicamente tutelados por la ley. Pretende preservar y dar un equilibrio que genere seguridad en los miembros de la sociedad. Varían conforme se modifican las condiciones sociales. Diversas nociones de derecho penal objetivo, normas jurídicas emanadas del poder público que establecen delitos, penas y medidas de seguridad y su forma de aplicación. Derecho penal subjetivo, protesta jurídica del Estado de amenazar a la colectividad. Derecho penal sustantivo, norma relativa al delito, al delincuente y a la pena o medida de seguridad, se plasma en el Código Penal. El derecho penal adjetivo, normas que se ocupan de aplicar el derecho sustantivo, es el procedimiento, se plasma en el Código de Procedimientos Penales.
La ley penal es la norma jurídica que se refiere a los delitos y a las penas o las medidas de seguridad. Las fuentes del derecho penal, por su fuente, se clasifican en reales, que son la causa que hace necesaria la creación de la norma, propicia el surgimiento de una norma jurídica. Formales, las fuentes son los procesos de creación de las normas jurídicas, como la ley, la jurisprudencia, la costumbre y para algunos también la doctrina y los principios generales del derecho. Las históricas son los medios objetivos por los cuales se contienen las normas jurídicas a través del tiempo. Interpretación, aplicación e ignorancia de la ley penal. Noción de interpretación significa explicar, aclarar y extender lo que es obscuro y confuso. La clasificación de la interpretación se genera de la siguiente manera. La interpretación, por su origen en doctrinal, privado, científica, auténtica, legislativa, judicial, jurisdiccional o forense, por el método, histórica, gramatical, lógica, sistemática y analógica, por sus resultados, declarativa, extensiva, progresiva, evolutiva o restrictiva. En cuanto a la aplicación, se habla de los principios de legalidad para aplicar una norma. Esta debe de existir previamente. Analógica, prohibida por el artículo 41 de la Constitución. La ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. El juez valorará las circunstancias del hecho en base a los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal. Los ámbitos de validez de la ley penal. El material es común, local o ordinario, federal o excepcional, militar o castrense. Temporal, vigencia de la ley, prohibición de retroactividad en perjuicio de alguno. Espacial, principios de territorialidad, extraterritorialidad, personal, real, universal. Extradición, activa, pasiva, espontánea, voluntaria, de paso o tránsito. Y la expulsión. En cuanto a la validez personal, se dice que todos somos iguales ante la ley. El derecho interno, declaración de excepción, procedencia, fuero de derecho internacional e inmunidad. Sujeto pasivo puede ser cualquier persona en cuanto al homicidio, robo, violación, fraude genérico, lesiones o calumnias. En determinadas personas puede ser homicidio en razón del parentesco o relación, parricidio o infanticidio en las legislaciones que aún los contemplan, el aborto, el estupro, el abandono del cónyuge o de los hijos o ambos, la violación ficta o equiparada. En cuanto a los objetos del delito, se dice que el delito de homicidio tiene un objeto material que es la persona física y un objeto jurídico que es la vida. En el robo tiene un objeto material, cosa mueble ajena, y el objeto jurídico es el patrimonio. En el abuso sexual, el objeto material es la persona física y el objeto jurídico es la libertad y el normal desarrollo psicosexual. En el abuso de confianza, el objeto material es la cosa mueble o ajena, el objeto jurídico es el patrimonio. El delito de abandono de cónyuge o hijos, el objeto material es el cónyuge, los hijos o ambos, y el objeto jurídico es la vida o la integridad personal en peligro. El delito aborto tiene un objeto material que es el producto de la concepción y el objeto jurídico es la vida. El concurso de delitos, ideal o formal. El concurso ideal o formal ocurre cuando una persona con una sola conducta se producen varios resultados típicos o delitos, existe unidad de acción y pluralidad de resultados. Real o material, es el concurso real o material se presenta cuando varias conductas que producen diversos resultados. Iter criminis, la fase interna, la ideación, deliberación y resolución. La fase externa, manifestación, preparación o ejecución. En la preparación o ejecución está la tentativa, que se puede decir que puede ser acabada, delito frustrado, inacabada, delito intentado. Existe el desistimiento, el delito imposible, el delito putativo, delito imaginario y la consumación. En el desarrollo del delito, el iter criminis, en la fase interna, se encuentra la ideación, la deliberación, la resolución ocurre en el interior del sujeto. En la fase externa, que es la manifestación, la preparación y la ejecución, ocurren en el exterior del sujeto. Corrientes y elementos del delito.
Número de elementos. 2. Corriente bitómica. Elementos, conducta y tipicidad. 3. Tritómica, la tetratómica, la pentatómica, la hexatómica y heptatómica. Conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, imputabilidad, condiciones objetivas y punibilidad. El nexo de causalidad. La causa, la conducta y disparar un arma. Hay un nexo causal, el efecto, el resultado, privar de la vida. Clasificación del tipo: por la conducta, de acción, de omisión, omisión simple o omisión por comisión; por el daño, lesión o daño, peligro, efectivo o presunto; por el resultado, formal, acción o mera conducta, material o de resultado; por su duración, instantáneo, instantáneo con efectos permanentes, continuado y permanente; por la materia, común, federal, militar, político, de derecho internacional; por el número de sujetos unisubjetivo y plurisubjetivo; por el número de actos unisubsistente y plurisubsistente; por su estructura simple y compleja; por su procedibilidad o perseguibilidad de oficio o de querella; por su reprochabilidad en doloso o intencional, culposo, imprudencial o no intencional, preterintencional o ultraintencional, donde aún existe este grado; por el bien jurídico tutelado, legal, contra la vida, contra el patrimonio, contra la nación, contra la libertad sexual, etc. Por su ordenación metódica en básico o fundamental, especial, complementado; por su composición normal y anormal; por su autonomía, autónomo, independiente, dependiente, subordinado; por su formulación en casuístico y amplio, el casuístico en alternativo y acumulativo; por su descripción de sus elementos, descriptivo, normativo y subjetivo. Denominaciones empleadas respecto del sujeto. Antes de dictarse la sentencia: acusado, denunciado, indiciado, procesado, presunto o probable responsable, querellado, inculpado, enjuiciado y encausado. Al dictarse la sentencia, pues sentenciado. Durante el cumplimiento de la sentencia, en reo, convicto. Ya cumplida la sentencia, delincuente, ex reo, liberto o libertado, ex convicto. Clasificación de la pena. Capital. En antigua y moderna. La antigua es el aplastamiento, despeñamiento, lapidamiento, apalamiento, ahogamiento, empalamiento, sculeus, enterramiento, hoguera, rueda, descuartizamiento, arrastramiento, crucifixión, damnatio ad bestias. Moderna: decapitación, guillotina, horca, fusilamiento, garrote vil, silla eléctrica, cámara de gas, inyección letal. Corporal: antigua, mutilación, azotes, bastones, golpes, fracturas, marcas, declaración, flagelación. Y moderna: corporal, celda oscura, restricción de agua, restricción de alimentos, celda de sudor, azotes y tortura. La pena pecuniaria: la confiscación, reparación del daño, multa y decomiso. Las centrífugas: destierro, deportación y degradación. Laborales: trabajos forzados, minas, galeras, trabajos públicos. Mixtas: combinación de dos o más. Infamantes: picota, marcas, exposición, máscara, pintura, rape, amonestación, publicación especial de sentencia. Imaginaria: suplantación, chivo expiatorio y efigie. Privativas de libertad: prisión. La culpabilidad es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta realizada. Hay dos teorías: la psicológica, que funda la culpabilidad en el aspecto psicológico del sujeto activo, hace al elemento volitivo. Adecuado al análisis de la culpabilidad, presupone el del sujeto por cuanto hace el elemento volitivo, y la teoría normativa, que se basa en la culpabilidad, que radica en la imperatividad de la ley, dirigida a quienes tienen capacidad para obrar conforme a la norma a fin de que se pueda emitir un juicio de reproche. El dolo consiste en causar intencionalmente el resultado típico con conocimiento y conciencia de la antijuricidad del hecho. Hay diferentes tipos de elementos para el dolo. Son dos: el ético, que consiste en saber que se infringe la norma, y el volitivo, que es la voluntad de realizar la conducta antijurídica.
Las clases son el directo. El sujeto activo tiene intención de causar un daño predeterminado y lo hace de manera que existe identidad entre la intención y el resultado típico. El directo o indirecto o eventual. El sujeto desea un resultado típico a sabiendas de que hay posibilidad de que surjan otros diferentes. El genérico es la intención de causar un daño o afectación, o sea, la voluntad consciente encaminada a producir el delito. El específico es la intención de causar un daño con la especial voluntad propia, la propia norma exige en cada caso. Consiste y considera más apropiada la del dolo con intención ulterior. Indeterminado consiste en la intención de delinquir de manera imprecisa sin que el agente desee causar un delito determinado. Culpa. La culpa es el segundo grado de culpabilidad y ocurre cuando se causa un resultado típico sin intención de producirlo. Por lo tanto, en ocasiones por imprudencia o falta de cuidado o de precaución, cuando pudo ser previsible y evitable, la doctrina lo llama delito culposo, imprudencial o no intencional. Tiene los siguientes elementos: la conducta de acción o omisión, carente de cuidado, cautela o precaución que exigen las leyes, resultado previsible y evitable, tipificación del resultado y el nexo o relación de causalidad. Las clases, consciente, también se llama con previsión o con representación. Existe cuando el activo prevé como posible el resultado típico, pero no lo quiere y tiene la esperanza de que no se producirá. Inconsciente, conocido como culpa sin previsión o sin representación, cuando el agente no prevé el resultado típico, así la conducta se realiza sin pensar que puede ocurrir un resultado típico y sin prever lo previsible y evitable. La culpa puede ser lata cuando hay mayor posibilidad de prever el daño, leve cuando hay menor posibilidad, y levísima cuando el daño es considerablemente menor que en las dos anteriores. La punibilidad de los delitos culposos están en los artículos 51, 52, 60, 61 y 62 del Código Penal del DF. Preterintención fue suprimido en las reformas del 10 de enero del 94. Algunos autores como Jiménez Huerta lo llaman también como ultraintención. Producir un resultado de mayor gravedad que el deseado. Existe intención de causar daño en un menor, pero se produce otro de mayor entidad por actuar con imprudencia. Elementos, en el delito preterintencional se encuentran los elementos siguientes: intención o dolo, imprudencia en la conducta, resultado mayor al querido. La punibilidad, ya derogada, en caso de preterintencionalidad el juez podrá reducir la pena hasta una cuarta parte de la aplicable si el delito fuera intencional. Justificación de la punibilidad. Se cuestiona que por si en los que en los delitos culposos el agente no tiene intención de causar un daño o afectación, exista una pena. La respuesta es que el sujeto deja de tener la cautela o precaución exigida para evitar una consecuencia dañosa u otros. Los delitos pueden revestir la forma culposa. Dada la naturaleza de cada delito, solo algunos de ellos admiten la forma culposa, mientras que otros, por su propia esencia, únicamente son intencionales. Las causas pueden ser el error esencial de hecho invencible, eximentes putativas, no exigibilidad de otra conducta, el temor fundado o el caso fortuito. Las clases de error. El error de derecho. Ocurre cuando el sujeto tiene una falsa concepción del derecho objetivo. En el error el derecho no existe, causa de inculpabilidad. Configuración de la culpa. Los delitos en que se puede configurar la culpa: el homicidio, lesiones, daños y aborto. Delitos en donde no se configura la culpa: violación, estupro, aborto honoris causa y robo. Aspecto negativo. La inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad. Significa falta de reprochabilidad en el derecho penal. El error invencible. Error es la falsa concepción de la realidad. No es la ausencia de conocimiento, sino un conocimiento deformado o incorrecto. Por ignorancia, el desconocimiento absoluto de la realidad o de la ausencia del conocimiento. Error de hecho.
puede ser de tipo o de prohibición. El primero es un error respecto a los elementos del tipo. En el segundo, el sujeto cree que no es antijurídico obrar. Error esencial es un error sobre un elemento de hecho que impide que se dé el dolo. Error esencial vencible cuando subsiste la culpa a pesar del error. Error esencial invencible cuando no hay culpabilidad. Este error constituye una causa de inculpabilidad. El error accidental cuando recae sobre circunstancias accesorias y secundarias del hecho. El aberratio ictus, error en el golpe. Aberratio in persona, confundir a una persona. Aberratio delicti. Es el error en el delito. Se produce otro ilícito que no era el querido. Conclusión, es causa de inculpabilidad únicamente el error de hecho, error y el error invencible. Resulta más común y también más exacto hablar de error de tipo y error de prohibición en vez de error de hecho y error de derecho. El de tipo consiste en que la gente obra bajo un error sobre alguno de los elementos del tipo penal. El error de prohibición se refiere a que la gente cree erróneamente que su actuación está amparada por una causa justificativa. El texto vigente del Código Federal Penal en el Distrito Federal establece en el artículo 15, fracción octava, lo siguiente: se realiza la acción o la omisión bajo un error invencible cuando sobre alguno de los elementos esenciales que integra la ley el tipo penal, integran el tipo penal, o respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta. Hay eximentes putativas, como la legítima defensa putativa, la legítima defensa putativa recíproca. La primera dice que el sujeto cree obrar en legítima defensa por un error esencial invencible al hecho. Ejemplo, en una calle solitaria alguien se acerca de manera sospechosa a otra persona y ésta, creyendo que va a ser agredida, le da un golpe severo. Después sabe que el individuo sospechoso solo quería saber la hora. Legítima defensa putativa recíproca. Dos personas pueden obrar por error esencial e invencible de hecho ante la creencia de una agresión injusta y obrar de cada una en legítima defensa por error. Legítima defensa real contra la legítima defensa putativa. Puede ocurrir también una conducta típica resulte obra de el obrar de una persona en legítima defensa real contra otra que actúa en legítima defensa putativa. Habrá dos resultados típicos y dos excluyentes de responsabilidad. Al primero le beneficiará una causa de justificación y al otro una causa de inculpabilidad. Estado de necesidad putativo. La comisión de un delito puede existir cuando el agente, por error esencial de hecho invencible, cree encontrarse en un estado de necesidad. Cuando los bienes jurídicos, el sacrificado y el salvado, son de igual jerarquía, consideran que se trata del estado de necesidad como una causa de inculpabilidad. El cumplimiento de un deber putativo se refiere al sujeto puede creer que actúa en cumplimiento de un deber a causa de un error esencial de hecho invencible y el ejercicio de un derecho putativo. Esta figura será factible si se produce un delito por un error en la misma naturaleza de los casos anteriores, cuando el sujeto cree que actúa en ejercicio de un derecho. No exigibilidad de otra conducta. Cuando se produce una consecuencia típica por las circunstancias, condiciones, características, relaciones o parentesco de la persona, no puede esperarse y menos exigirse otro comportamiento. El temor fundado consiste en causar un daño por creerse el sujeto fundamentalmente amenazado de un mal grave, por lo que actuaba por ese temor. El caso fortuito consiste en causar un daño por mero accidente, sin intención ni imprudencia alguna. Es una causa de inculpabilidad, para otros es un excluyente de responsabilidad ajena a la culpa, pues se obra con precaución y al realizar un hecho lícito, así se produce un resultado solo por mero accidente, lo cual refleja absolutamente absolutamente fuera de la voluntad del sujeto.
La punibilidad es la amenaza de una pena que contempla la ley para aplicarse cuando se viole la norma. La punición consiste en determinar la pena exacta al sujeto que ha resultado responsable de un delito concreto, y la pena es la restricción o privación de derechos que impone al autor de un delito. Implica un castigo para el delincuente y una protección para la sociedad. La sanción, de manera genérica, se usa como sinónimo de pena, pero propiamente aquel corresponde a otras ramas del derecho y llega a ser un castigo o carga que se impone al merecedor de ella, quien la quebranta la disposición legal o penal. Variación de la pena. A manera de fórmula que al delito igual corresponde una pena igual. En principio puede decirse, si A mata, la pena imponible será igual a la que se impondrá a B, quien también mató. Sin embargo, existen tres variantes que modifican la penalidad: el arbitrio judicial, las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes. Arbitrio judicial se deriva del margen señalado por la ley en cada norma que establece una pena, al considerar que ésta tiene una dimensión que va de un mínimo a un máximo, dentro del cual el juez podrá imponer la que estime más justa y apegada al caso concreto. Del árbitro judicial se desprende la individualización judicial. Circunstancias atenuantes o privilegiadas son las consideraciones del legislador para que en determinados casos la pena correspondiente a un delito se vea disminuida. Ejemplo, homicidio en riña o duelo por emoción violenta, con consentimiento de la víctima, robo de uso, etcétera. Circunstancias agravantes son las que considera el legislador contenidas en la ley para modificar la pena agravándola, por ejemplo el homicidio con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Aspectos negativos, excusas absolutorias. Noción: constituye la razón o fundamento que el legislador consideró para que un delito, a pesar de haberse integrado en su totalidad, carezca de punibilidad. Existen casos específicos en los que se presenta una conducta típica, antijurídica, imputable y culpable, pero por disposición legal expresa no es punible. Excusas absolutorias en la legislación mexicana: por estado de necesidad. El sujeto activo se encuentra ante un estado de necesidad, por ejemplo el robo famélico. Por temibilidad mínima. Tal excusa puede existir en el robo por arrepentimiento, en función de la poca peligrosidad que representa el sujeto activo. Por ejercicio de un derecho, el caso típico representa el aborto cuando el embarazo es producto de una violación. Por culpa o imprudencia. Un ejemplo de este tipo de excusa es el aborto causado por imprudencia de la mujer embarazada. También en lesiones o homicidio, provisto en el 321 bis del Código Penal del DF, que se refiere a lesiones o homicidios culposos en agravio de un ascendiente o descendiente, consanguíneo en línea directa, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, por no exigibilidad de otra conducta. Uno de los ejemplos más comunes es el encubrimiento de determinados parientes y ascendientes y de otras personas. Por innecesariedad de la pena. Esta excusa se presenta cuando el sujeto activo sufrió consecuencias graves en su persona o en su sensibilidad o precario estado de salud, haciendo notoriamente innecesaria e irracional la aplicación de la pena. Artículo 55 del Código Penal del DF. Condicionalidad objetiva y su aspecto negativo. Al igual que la punibilidad, la condicionalidad objetiva no es propiamente parte integrante y necesaria del delito. Esto puede existir sin aquella. Está constituida por requisitos que la ley señala eventualmente para que pueda perseguirse el delito. Son presupuestos procesales a los que a menudo se subordinan la persecución de ciertas figuras de delito. Perseguir el delito, ya que el delito es el perseguible es el delincuente, no el delito mismo. En realidad las condiciones objetivas son elementos del tipo. A veces tienen que ver con la intencionalidad del sujeto, en otras con aspectos referentes a la perseguibilidad, etc. La ausencia de condicionalidad objetiva es el aspecto negativo
de las condiciones objetivas de punibilidad. La carencia de ellas hace que el delito no se castigue. De hecho, viene a ser una especie de atipicidad, conocer, identificar y distinguir cada uno de los elementos del delito y de sus correspondientes aspectos negativos. Será posible no solo el conocimiento teórico que servirá para reconocer cuando estemos en presencia de un delito y no confundirlo con otro, sino también en la práctica y desde el punto de vista del derecho procesal penal nos será útil para saber si se presentan los elementos del tipo penal o cuerpo del delito. Elemento de tipo penal y cuerpo del delito, ya que existe una gran, se mencionan indistintamente, ya que existe una gran indecisión por parte del legislador.